estimada directora ejecutiva del Programa Nacional de Alimentación Escolar del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estimado jefe de la Unidad de Organización de las Prestaciones, coordinador del componente educativo, estimadas y estimados integrantes de los comités de alimentación escolar, madres y padres de familia. Muy buenas tardes y bienvenidos al webinario Comer Seguro para prevenir enfermedades en los niños y adolescentes en edad escolar. Hemos programado este tema considerando su importancia, además porque es nuestra prioridad la buena alimentación de nuestros niños usuarios del programa. En ese sentido, queremos hacer propicio este espacio para reafirmar nuestro compromiso con la continuidad del servicio alimentario, el cual está garantizado durante todos los días del presente año escolar 2025. Nos seguimos preparando, nos seguimos esforzando para brindarle a sus hijos un servicio alimentario seguro, oportuno y de calidad, tal como se lo comentamos en el siguiente video. A través del Decreto Supremo 006-2025, MIDIS, se ha dispuesto la extinción del programa Guasimicuna. Sin embargo, el servicio de alimentación escolar no se detiene. Seguimos trabajando en todo el país para garantizar que nuestros usuarios continúen recibiendo alimentos de manera oportuna y segura. Además, estamos reforzando la supervisión en instituciones educativas, almacenes y plantas de proveedores para verificar que se cumpla con los estándares exigidos. Nuestro compromiso es claro: una alimentación segura, continua y de calidad para más de 4 millones de escolares a nivel nacional. Así es, el servicio alimentario no se detiene, al contrario, nos estamos esforzando y estamos reforzando los estándares de calidad exigidos. Y precisamente porque estamos enfocados en brindar una alimentación de calidad, es importante hacer mención a una información que se ha viralizado respecto a la calidad del huevo, en donde se hace alusión al color verdoso de este. Los invitamos a que nos acompañen a ver el siguiente video y podamos disipar nuestras inquietudes sobre el particular. ¿Alguna vez notaste al comer un huevo cocido que la yema tiene un tono ligeramente verdoso? Tranquilo, no eres el único. Esto tiene una explicación científica. Esta coloración verdosa en la yema aparece cuando cocinamos un huevo a temperaturas muy altas durante mucho tiempo. Lo que ocurre es una reacción química natural entre el hierro de la yema y el azufre de las proteínas presentes en la clara. Y lo más importante, esta coloración verdosa no significa que el huevo esté en mal estado. Si se usó un huevo fresco y una adecuada cocción, es completamente seguro comerlo y no representa ningún riesgo para la salud. Entonces, ¿cómo saber si un huevo cocido está en mal estado? Muy fácil. Si desprende olores desagradables o si ves algo fuera de lo normal y no característico al abrirlo, no lo consumas. Y recuerda, ante cualquier duda o consulta, tienes nuestra línea gratuita, el 0800 20 600, Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria. Entonces recordemos, si hemos usado un huevo fresco y realizado la adecuada cocción, es completamente seguro poder comerlo. No representa ningún daño para la salud. Asimismo, no duden por favor, si tienen alguna consulta, alguna inquietud respecto al servicio alimentario, comunicarse a la línea gratuita 0800 20 600, que estamos atentos para poder absolver estas inquietudes. Y para reafirmar este gran compromiso que venimos mencionando respecto a la alimentación escolar saludable, ya nos acompaña la directora ejecutiva del Programa Nacional de Alimentación Escolar, Nadia Villavicencio Cayo. Adelante, estimada directora ejecutiva. Muchas gracias, Rocío, queridos padres de familia, comunidad educativa, docentes y todos, equipo técnico del programa que están acá. Primero, darles las gracias por tener este tiempo de participar en este webinar, que creemos que es importante porque de ahora en adelante no solo nos importa el tipo de alimentos que estamos entregando a través del programa, sino también nos importa que
cómo se pueda comer sea de manera segura a fin de prevenir cualquier enfermedad. Estamos acá, como muy bien lo ha dicho Rocío, estamos garantizando la continuidad del servicio durante todo el 2025, así es que no se preocupen si hubo alguna duda, aquí estamos, nosotros siempre continuando, estamos gestionando todo lo posible para que hasta el 19 de diciembre todo esté muy bien. También decirte, Rocío, aprovecho este espacio que me estás dando para poder informar a los padres de familia, madre de familia, que efectivamente tenemos una línea gratuita, el 0800 2600, pueden llamar a la hora que quieran, pueden estar escribiendo y también tenemos correos electrónicos justamente donde ustedes pueden informar e ir viendo. Más adelante va a salir claramente cuáles son los correos electrónicos donde ustedes pueden mandar la información que requieran. Pero también yo quiero agradecer de manera muy especial al doctor Juan Daniel Aspilcueta, quien va a acompañarnos en esta oportunidad que me parece excelente en representación del Ministerio de Salud, a fin de ayudarnos a entender mejor cómo podemos aprender a trabajar este tema de las enfermedades por alimentos. Así es que muchísimas gracias. Espero que ustedes puedan estar atentos, no duden en hablar, consultar. Este es un espacio para ustedes. Así es que bienvenidos y este es uno de tantos que vamos a comenzar a hacerlo. Así es que gracias, Rocío, por todo esto. Así es, este es uno de los tantos webinarios que vamos a desarrollar y este es el cuarto y en realidad tenemos programados otros, así es que a través de ustedes también nos pueden hacer las sugerencias en el chat, en los comentarios, porque la alimentación saludable es fundamental. Y justamente otro alimento que también se suma en el servicio alimentario es el arroz fortificado. Así es que vamos a ver el siguiente video, cuáles son los beneficios, cuáles son las bondades de este importante alimento considerado como parte de la alimentación escolar. El arroz es parte de nuestra historia, de nuestras mesas y tradiciones. Pero hoy tenemos un arroz que va mucho más allá en el sabor, el arroz fortificado. El arroz fortificado es un alimento enriquecido con micronutrientes esenciales, como hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas A, D y B12. Estos granos especiales se mezclan con el arroz común. El arroz fortificado no necesita un lavado previo y se cocina con la misma forma que el arroz tradicional, sin cambiar el sabor ni la textura. Además, contribuye al desarrollo físico y cognitivo, mejorando la concentración y el rendimiento escolar en los niños. Así que ya sabes, mamita, no sientas temor. El arroz fortificado nutre y da energía a tus niños para que crezcan sanos y fuertes. Bien, y teniendo todo más claro y con la tranquilidad del caso, vamos a iniciar con el desarrollo de este importante webinario. No sin antes, por favor, recordarles registrar su asistencia en el enlace que se ha compartido en el chat de la plataforma Zoom. En esta oportunidad se abordarán dos importantes temas. El primero, ¿qué son las enfermedades transmitidas por alimentos? ETA. Sobre todo, cómo prevenirlas en los niños y en los adolescentes. De igual forma, vamos a abordar un segundo tema relacionado a las alergias alimentarias y también cómo prevenirlas. Precisamos que las consultas serán absueltas luego de ambas exposiciones. Para ello, por favor, los invitamos a ir escribiendo sus consultas en el chat de la plataforma Zoom. Para los participantes que nos están siguiendo a través de los canales de Facebook y YouTube, pueden hacer lo propio en los comentarios. Nosotros vamos a estar atentos, vamos a tomar nota y luego de este bloque de exposiciones las estaremos absolviendo. Claro está que las preguntas deben estar directamente vinculadas a los temas que se van a exponer. Bien, dicho esto, para el desarrollo de los temas mencionados, vamos a presentar al doctor Juan Daniel Aspilcueta Go. Él es especialista de la Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, nuestro gran aliado estratégico. Como parte de su trayectoria profesional, podemos citar que es médico con maestría y doctorado en salud pública, tiene una amplia experiencia en aspectos clínicos, gestión y administración de servicios de salud en general y de salud sexual y reproductiva.
Adelante, estimado doctor Alpizcueta, quedamos atentos a esta importante disertación. Buenas tardes. Gracias por la presentación, gracias por la oportunidad. Vamos a hablar de un tema muy importante que es comer seguro y las principales enfermedades que se transmiten por alimentos. Tenemos que recordar que existe una población, bueno, que se está nutriendo, pero puede tener diferentes grados de malnutrición. Y esto los hace más susceptibles de tener una enfermedad. Y si es esta enfermedad una intoxicación alimentaria o una reacción alérgica o una intolerancia, bueno, pues lo van a pasar un poco peor que los demás. Por otro lado, también es posible, la siguiente lámina, por favor, es posible que tengan menos reservas si hay un periodo de recuperación. Entonces, recordar que esta población de niños adolescentes en situación de vulnerabilidad tienen mayores riesgos frente a un problema. La siguiente. ¿Qué es una enfermedad que se transmite por alimentos? La sigla es Z, pero vamos a decirle que es una enfermedad que puede ser una infección o un envenenamiento, una toxina que ingresa por los alimentos, por el agua con microorganismos, ¿ya? Y esto hace que la persona que la ingiere tenga problemas. Se han documentado muchísimas enfermedades, más de 200 enfermedades que son relacionadas a consumir alimentos contaminados o con sustancias químicas, inclusive puede ser con metales pesados. Estoy hablando de los programas de alimentos, hablando en general el consumo de alimentos, el agua con que lo preparan, las condiciones que se preparan son una amenaza y esto puede afectar, por supuesto, la salud, la productividad, la capacidad de aprendizaje. La siguiente. ¿Cómo podemos clasificar las enfermedades que se transmiten? Básicamente podría ser una infección. El alimento tiene gérmenes patógenos, decimos, que enferman vivos. Podría ser una intoxicación por toxinas, que la toxina es un veneno, una sustancia que te hace daño, que puede ser un hongo, puede ser una bacteria, básicamente. Las más conocidas es la toxina botulínica, que es un tipo de bacteria que está en latas, guardada, sin oxígeno. Otra puede ser una enterotoxina. El estafilococo fabrica una sustancia que te daña el epitelio del intestino, una enterotoxina, toxina de los intestinos. Otra puede ser por contaminación. Todo va bien, pero en el transporte, donde llevan menestras, arroz, harina, algo le cae un veneno, le cae una sustancia. O en el momento de prepararlo, el envase que lo que preparan, por decir un balde, antes usaron para otra cosa, no lo lavaron bien. Es más, los utensilios de cocina, baldes, recipientes, cuchara, cuchillos, solo para eso. No pueden estar usando para otras cosas porque pueden haber contaminaciones de sustancias tóxicas, como pesticidas, insecticidas. Otro es una toxoinfección, una mezcla de microorganismos y a la vez toxinas. Tenemos el cólera, tuvimos una epidemia hace unas décadas, gastroenteritis, el Clostridium y así. Entonces tenemos este tipo de enfermedades que se transmiten. En general, estas enfermedades en personas sanas son enfermedades pasajeras. Duran horas, un día, 2 días, sin mayor problema en la salud. Sin embargo, hay subgrupos como niños pequeños, adultos mayores, gestantes, personas que están inmunodeprimidas, que tienen enfermedades, cáncer, les están dando trasplantados, que le dan medicamentos que le disminuyen la inmunidad. Por supuesto, puede ser mucho más grave, puede dejar secuelas, inclusive puede poner en riesgo la vida hasta provocar la muerte. La siguiente, bueno, eso tenemos que entender que esos son los tipos de enfermedades. ¿Qué lo causa? Bueno, tiene que haber un factor que lo cause, que puede ser el microorganismo y su virulencia, su capacidad de enfermar. No todos son iguales. La cantidad de ese organismo, la cantidad de esa toxina, no es lo mismo
un miligramo que 1 gramo, que 1000 miligramos. O sea, definitivamente uno te puede dar un pequeño retortijón y dolor y el otro te provocar una enorme intensidad de problemas. También tiene que haber un elemento que lo traslade, un vector que traslade el alimento, el agua, el envase. Por supuesto, la persona tiene que ser una persona vulnerable, susceptible, porque a veces pasa, comen lo mismo 2 o 3, sin embargo, uno se enferma, otro más o menos y otro no le pasó nada. Es el estado de susceptibilidad. ¿A qué se debe la susceptibilidad? Al estado nutricional, a la edad, al sistema de defensas o inmunológico de la persona, a la acidez estomacal. Si es una bacteria, las personas que tienen bastante acidez en el estómago, esa acidez mata los gérmenes. Otros no tienen mucha acidez, otros toman medicamentos antiácidos, por lo tanto los hacen más susceptibles de enfermedades de este tipo. La siguiente, por favor. En resumen, tenemos que reconocer que hay una fuente de contaminación, hay un agente causal, hay un alimento vulnerable que se traslada, hay una cantidad de dosis que infecte, que haga daño, un huésped, una persona susceptible y lo lleva pues a la enfermedad que se transmite por alimentos. Puede ser bacterias, puede ser virus, puede ser parásitos, puede ser toxinas o un veneno o un pesticida. La siguiente. ¿Cómo prevenir? Esto es lo más importante que tenemos claridad. ¿Esto es evitable? Por supuesto que es evitable. ¿Por qué? Tenemos que tener 5 elementos claves para evitar. Tenemos que reconocer que estos microorganismos pueden ser transportados por las manos de los que preparan, por los equipos, los utensilios, la ropa con que preparan los alimentos o transportan, ¿ya? Que si no se lavan adecuadamente, puede ser transportado por animales, puede ser plagas, roedores, pulgas, o sea, puede haber una serie de enfermedades, pero que a la vez lo lleven a los alimentos. Por eso la primera tarea es lavar y desinfectar todas las superficies, equipos, utensilios que vamos a usar en la preparación de los alimentos. Primero la limpieza, pero todo. Y el gran problema es que a veces en el mismo lugar donde están lavando, están picando, al costado están cocinando, al costado lo están guardando, entonces no tienen la comodidad de poder limpiar. Otros tienen problemas de agua, agua clorada, sustancias para producir un buen lavado, detergentes, esponjas, paños que permiten asegurar lavar, enjuagar, lavar, etcétera, etcétera. Son 5 elementos claves. Lo vamos a repetir, pero esta es una primera aproximación. Uno es limpiar y mantener la higiene. Higiene, higiene, higiene. Todo limpio. Lavarse las manos, la preparación, sobre todo después de ir al baño. Las personas que trabajan con alimentos y van al baño tienen que lavarse la mano 2 o 3 veces. Mucho mayor cuidado. Usar agua y alimentos seguros. Esos alimentos no pueden estar contaminados. Usar una buena cantidad de agua, especialmente clorada. Cocinar completamente los alimentos. Los alimentos crudos son de riesgo. No hemos terminado de matar bacterias que podrían estar contaminando. Separar y evitar contaminación cruzada. En un mismo lugar podemos tener alimentos crudos, no bien lavados, no cocinados, junto con alimentos que estamos picando, que estamos procesando, que ya cocinaron. Estamos haciendo una contaminación cruzada. Eso es muy peligroso. Y el quinto elemento es enfriar, refrigerar. Hay una cadena de frío, tener temperatura segura. ¿Cómo lo almacenamos? ¿Cómo lo cuidamos? El enfriamiento, si es congelado o no es congelado. La cadena de frío. Alguien me dirá, pero no todos tenemos electricidad, no todos tenemos refrigerador. Bueno, con mayor razón tiene que tener más cuidado si no pueden asegurar la cadena de frío. La siguiente. Estas enfermedades transmitidas por alimentos se están convirtiendo en un problema de salud mundial. Tiene que ver con la calidad del agua que consumimos, los alimentos contaminados, sustancias tóxicas que se producen y también otros contaminantes que logran. La preparación y cómo se manipula estos alimentos son el factor clave. Entonces, desde la compra,
almacenamiento, distribución, con dónde lo guardamos, cómo lo manipulamos, cómo lo preparamos. Esto es una línea como de producción paso a paso. Tenemos que analizar los lugares de riesgo y tenemos que, desde los consumidores, desde las autoridades, de las personas involucradas, tener el máximo cuidado, la máxima atención. La siguiente, en el Perú podrían ser y son potencialmente un problema de salud. Siguiente lámina. ¿Por qué en el Perú son un problema de salud? Porque tenemos diarrea infantil, no es una novedad, asociada a agua que no está en buenas condiciones, a alimentos que no están en buenas condiciones. Cerca del 30% de la población no tiene agua clorada. Perdón, sí, y cerca del 50% de la población no tiene desagüe. Entonces ahí tenemos elementos de contaminación en el Perú. Entonces el acceso a agua potable segura, saneamiento básico son elementos para empezar importantísimos. También cómo se manipulan los alimentos desde la producción, la chacra, los mercados, los entornos escolares, cómo tienen una buena cocina, tienen mesas, tienen herramientas, tienen lugares donde picar, preparar, almacenar adecuados. Esas son preguntas que tenemos que hacer nosotros y ayudar a que esto se haga de la mejor forma posible porque es para todos nosotros importante. Elevada informalidad en la venta de alimentos. Hay mucha informalidad. Por lo tanto, no todos están protegidos, usan gorros, guantes, mascarillas, almacenamiento, cadena de frío, etcétera, etcétera, como deben venderse los alimentos y poder prepararlos y distribuirlos. Otro elemento es la educación sanitaria. ¿Cuánto conocemos de estas cosas los que estamos involucrados en todo este proceso? Por lo tanto, tenemos que trabajar esos conceptos. Siguiente lámina. ¿Qué puede producir estas enfermedades? Puede producir infecciones que se transmiten por los alimentos, pueden producir intoxicaciones causadas por los alimentos, por las toxinas, ya la hemos explicado un poco. La siguiente, podemos tener, además de la infección, tenemos la intoxicación. Siguiente lámina, tenemos que trabajar todos los elementos vinculados a la contaminación. Tenemos que preguntarnos cómo es posible que microorganismos peligrosos lleguen a los alimentos. ¿Qué tipo de alimentos estamos hablando? ¿Será lo mismo los pescados, los mariscos, pollo, verduras, menestras, arroz, harinas, huevos? No es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Entonces, la papa o el plátano o la yuca, la zanahoria. Entonces, todos esos elementos no son iguales. Algunos requieren frío, otros no. Tenemos que lavarlos, guardarlos en buenas condiciones, pero sobre todo las manos, los utensilios tienen alto riesgo. Por eso la higiene, lavarse la mano con agua y jabón varias veces. En la época del COVID, hemos dicho a cada rato, mascarilla, distanciamiento, higiene. Bueno, seguimos manteniendo. La persona que está preparando alimentos puede toser o estornudar, por supuesto. Pero si tiene una mascarilla no va a repartir, pues, bichos. Pero si estornuda o tose frente a alimentos, así estén en cocción, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que entender que estos microorganismos sobreviven, se multiplican y pueden causar, por lo tanto, y para remate, esta contaminación no la vemos, no se ve, no cambia de color, ni cambia de sabor, ni cambia de aspecto los alimentos contaminados, son igualitos. Entonces, tenemos que evitar toda esta cadena de contaminación. La siguiente lámina, ¿qué recomendaciones damos? La higiene, separar alimentos crudos de cocidos, cocinar completamente los alimentos, mantenerlos a temperaturas seguras, agua y alimentos seguros, y por supuesto una serie de medidas complementarias. La siguiente, lavarse las manos antes de preparar los alimentos y varias veces durante la preparación. Con mayor razón si van al baño, a lo que fuere,
el pis u otra cosa, tienen que lavarse las manos bien, si es posible, 2 o 3 veces. Lavar y desinfectar toda la superficie, donde están los alimentos, donde se apoyan, donde se pican los utensilios, todo eso tiene que estar lavado, limpiado, con agua clorada. No tengo agua clorada, compro lejía, disuelvo en esa agua, porque el cloro mata gérmenes. Protegerlo de insectos, de mascotas de animales. De repente se mete un gato, se mete un perro. En ese lugar estamos cocinando, o cuyes, o moscas. Obviamente no puede haber eso. Entonces yo me preocupo de todo y se paran moscas que sabe de dónde estuvieron paradas antes, evidentemente. Entonces, la mayoría de bacterias no producen enfermedades, pero algunas de ellas son peligrosas y pueden estar en el suelo, en el agua, en animales o en las personas. No sabemos dónde están. Y son transportadas por las manos, por la ropa, por las herramientas que utilizamos y en contacto con los alimentos los transfieres produciendo esa infección. Por eso es importante la siguiente lámina, por eso es importante mantener la higiene, pero higiene de todo, de las personas, de su ropa, de los utensilios, de donde las superficies, todo esto. Separar los alimentos crudos de los cocidos. Cocinamos carnes, pollo, menestras, mariscos, etcétera, etcétera, pues no podemos mezclar los crudos de los cocinados. Inclusive usar equipos, utensilios diferentes, si se puede, pero asegurar que tenemos que lavarlos bien antes de cortar las tablas, la superficie donde estamos cortando, el batán si vamos a moler algo, la licuadora, lo que tengamos. Los batanes de piedra son excelentes, desde la época de los incas los usamos, pero hay que lavarlos bien. Conservar alimentos en recipientes separados, lo cocinado de la crudo, no lo puede mezclar. Y si utilizan un recipiente que usaron elementos crudos, por ejemplo, la papa picada, donde otros elementos, tengo que enjuagar esa olla, tengo que lavar la olla si va a poner elementos cocinados. Entonces, tanto los alimentos crudos como sus jugos pueden estar contaminados. Entonces, ya sea durante la preparación o en la conservación, tenemos que mantener todo esto separado, sin posibilidad de mezcla. La siguiente lámina. Entonces, todo esto es muy importante. Tenemos que cocinar adecuadamente los alimentos. No podemos tener crudos o semicrudos. Alguien preguntará, ¿y los ceviches? Los ceviches se preparan muy bien. Yo no recomendaría en programas de alimentos de ningún tipo tener alimentos crudos. No, 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 no. Y el limón no cocina, por si acaso, no está cocinado. La acidez cambia la textura de la proteína, pero no equivale a cocinar. Pero ¿cuánto tiempo hay que hervir y todo? Por lo menos 70 grados. A más altura, altitud sobre el nivel del mar, 3.000, 3.500, 4.000 metros, no hierve a 100 grados, hierve a menos, pero hierve por lo menos a 70, 80 grados. Idealmente tener un termómetro. Idealmente, ¿se acuerdan esos termómetros de pistolita que usaban en la frente? Bueno, esos son muy buenos para la olla de superficie. Sobre todo cuando tenemos pollo, carnes, tenemos que asegurar que el interior, ¿cómo saber que no está cocinado? Bueno, agarran su presa de pollo y al lado del hueso está sangrando. O sea, cocinó hacia afuera, pero no al centro. Esa sangrecita, ese rojito que está lleno de juguito, eso es crudo. Y hay estudios que hemos demostrado que hay bacterias, virus que pueden producir enfermedades. Por lo tanto, ese es un indicador. Partes crudas, rojitas, nones. Tiene que estar hervir y hervir un buen rato, 20, 30 minutos hasta que todo esté cocinado. Si va a recalentar, si va a volver lo enfrió o lo vuelve a calentar, asegúrese que llegue a los 70, no una calentadita chiquita, no. Una nueva cocción va a matar a casi todas las bacterias si hubo una contaminación en ese periodo, en esas horas. Entonces, por supuesto, mientras más grande sea la presa, aunque después lo voy a picar, cuesta más cocinarla por volumen. Entonces no es lo mismo un pedazo de 1/4 de kilo que pedazos chiquitos. Tiene 1/4 de kilo, pero en trozos chiquitos. Eso va a cocinar más rápido y con certeza todo. Siguiente lámina. Recordar la cadena de frío. Alimentos
a temperatura ambiente no más de 2 horas. Pero si estoy en la selva, en lugares muy calientes, evidentemente rápidamente se puede descomponer. Entonces no es lo mismo templado, la altura, frío, muy caliente, enfriarlos. Y hay técnicas de enfriamiento, no todo es refrigerador. Hay recipientes de cerámica que mantienen más frío las cosas que otros recipientes. Si ya preparó la comida, no debe estar guardado mucho tiempo. Ahí se presta para problemas. Lo mismo, si van a descongelar, está un pedazo de hielo del freezer, no lo descongela a temperatura ambiente, debe descongelarlo dentro del refrigerador para que la cambio de temperatura no sea tan rápido, o sea, no se caliente y no todo va bien. El crecimiento bacteriano es más lento en ambientes fríos. La siguiente, muy bien. Usar agua limpia, alimentos seguros. Red de agua que esté potabilizado. Alimentos sanos y frescos. Alimentos procesados. Si está procesado, por ejemplo, leche pero pasteurizada, leche hervida, productos ya cocinados, queso fresco pasteurizado. ¿No están seguros? Dele un hervor. Lavar todo en forma minuciosa. Obvio, frutas, hortalizas, la lechuga, el tomate van crudos, pero tiene que lavarla bien. Revisar si tiene si es un alimento envasado, tiene que revisar la fecha de vencimiento. Y recordar que inclusive el agua, el hielo puede estar contaminado, tiene que tener cuidado. Por eso, los involucrados en el proceso tienen que tener mucho cuidado en la selección de los alimentos, en la aplicación de las medidas de cadena desde la compra, almacenamiento, lavar, pelar, todo este cuidado. La siguiente. Las medidas complementarias pueden ser no descongelar a temperatura ambiente, mantener refrigerados en el momento de servirlos, tener cuidados en los días de alta temperatura, lugares donde hace calor, lugares tropicales, utilizar agua segura, no solo para las manos, para los utensilios, para todo. Con mayor razón si usan hielo. ¿Qué agua fue para el hielo? Por favor. ¿En qué cubeta lo prepararon el hielo? Si usan recipiente para jugos, para todo, mamaderas, todo eso tiene que estar hervido. Los recipientes, que estén estériles. Los huevos idealmente conservados en el refrigerador. Hoy día hay mucho problema con los huevos porque están a veces guardados demasiado tiempo. No ponen fecha de vencimiento a cada huevo, lo pueden poner en un envase externo, pero no en el interno. Tener mucho cuidado cómo almacenan y distribuyen los huevos. Es un excelente nutriente, pero tiene que ser cuidadosamente almacenado. La siguiente. Estas enfermedades, ¿qué síntomas dan? Siguiente lámina, por favor. Nos van a dar problemas de salud. Diarrea, dolor abdominal, vómitos y náuseas, fiebre, malestar general. Entonces, pero estos síntomas que afectan la vía digestiva, que varían de intensidad por la cantidad del inóculo, la toxina o el huésped, estos síntomas pueden variar, puede durar horas, días, vómitos, dolor abdominal, depende de la intensidad, la cantidad de bacterias de toxina. La siguiente, esto no es igual. Entonces, hay veces es muy intenso y a veces no es tan intenso. ¿Qué hacer? En primer lugar, si está vomitando, tiene diarrea, ¿qué va a producir? Deshidratación. Y puede ser muy peligroso en niños menores de 5 años, 3, 4 años, o personas mayores. Entonces, tenemos que hidratarlos. ¿Y cómo los hidratamos? Soluciones de suero casero, caldos, líquidos por vía oral. Si no tolera la vía oral porque tiene vómitos, le dan un poco de líquido y vuelve a vomitar, entonces necesariamente tiene que ser vía endovenosa, ahí no se van a meter, tiene que ser en un servicio de salud. Una vez que se siente mejor, pasar a una dieta blanda, con alimentos fácil de digerir, galletas, tostadas, plátano, arroz, evitar alimentos grasosos, lácteos, alimentos condimentados, picantes, etcétera, etcétera. Descanso. Hay que descansar porque el cuerpo necesita recuperarse. Atención médica, esto es clave. Pueden necesitar atención médica profesional si los síntomas son mayores. Deshidratación severa, fiebre alta, vómitos, diarrea persistente, sangre en las heces.
Entonces tiene que verlo un profesional de la salud. En algunos casos puede que además de la rehidratación incluya antibióticos, antiparasitarios, pero esto es siempre y cuando la causa sea bacteriana o parásito. No meter antibióticos por todo, así tenga fiebre y todo. No, no, no. La gente, dale un antibiótico, dale sulfa, dale tal cosa. No, no se automedique. Rehidratación, caldos, panetelas, ese tipo de cosas, pero no antibióticos. La mayor parte no son infecciones importantes con antibióticos, son contaminaciones de otro tipo. La siguiente lámina. Consecuencias: deshidratación, malnutrición, ausentismo escolar, puede que llegue hasta hospitalización, casos graves, secuelas, hasta fallecimiento. Por eso nos tenemos que preparar. ¿Cómo prevenir y evitarlo esto? Puede pasarme en la casa, puede pasarme en la escuela, puede pasarme en cualquier sitio. Lavado de manos, cocción, cocinar bien los alimentos, consumir agua segura. Le preparan un refresco, ¿qué agua fue? Evitar contaminaciones cruzadas, la mezcla de cocinado con crudo, vigilancia y educación constante. La siguiente. Los padres, los docentes, los que trabajan en la escuela tienen que supervisar los refrigerios, qué llevan, qué se vende, qué se distribuye, qué hábitos de higiene hay. Tiene que haber buenos hábitos de higiene. Revisar fecha de vencimiento. Productos producidos industrialmente deben tener fecha de vencimiento. Reportar cualquier caso sospechoso. No tengan miedo. Me parece que hay algo acá. Te equivocaste, no importa, pero hay una mayor vigilancia y certeza que lo que están haciendo esté correcto. Tener datos de dónde llevarlo. Si alguien se pone mal, ¿dónde lo llevo? Hay que llamar un teléfono. ¿Qué número tiene? Queda en otra ciudad. Vivo en un distrito. Hay que recorrer varios kilómetros para llegar a un centro de salud. ¿Estará el profesional ahí? Llamarlo antes. No se vaya. De repente la persona tiene que salir. Espérame, llego en 20, 30 minutos. ¿No? Inclusive advertir, tengo varias personas vomitando y con diarrea. ¿Cuántos son? 3, 4. Se preparan para atender a varias personas. O sea, tiene que haber coordinación. Rol de las autoridades escolares: garantizar condiciones sanitarias en los kioscos, en los comedores, coordinar con el personal, prepararse, impulsar programas de educación en el manejo de alimentos, nutrición, manipulación, fortalecer la capacidad para evaluar los riesgos, prevenir y dar primeros auxilios. Hay poblaciones más susceptibles de mayor riesgo. Por supuesto, tiene que haber planes de atención, preparaciones. Esto tiene que ser compartido, conocido, estar pegado en una pared, en un lugar al lado del botiquín, a quién llamar, dónde llamar, qué hacer. Si tienen para rehidratación oral, dónde está, tener 2 o 3 equipos para poder responder rápidamente. La siguiente. Conclusiones en este tema de las enfermedades transmitidas por alimentos. Tenemos que concluir que son prevenibles, que son evitables, que tenemos que hacer educación y vigilancia a todo este proceso. Tenemos que asegurar que la persona se hidrate, no se deshidrate, dónde ir, con qué medios, para evitar mayores problemas. Inclusive, de ser necesario, utilizar telesalud, apoyo médico a distancia. Tenemos que hacer un énfasis en que todo esto es evitable, prevenible. Tenemos que estar alertas, sensibilizar a los maestros, a los padres de familia, a la comunidad acerca de la importancia de la seguridad de los alimentos en el programa de apoyo alimentario. Recordar la importancia de que el objetivo es nutrir, apoyar el desarrollo de los chicos, no es poner en riesgo la salud de nadie. Por eso tenemos que actuar preventivamente y responder rápido frente a cualquier amenaza o elemento que pase. La siguiente. Ahora vamos a hablar de alergias de alimentos en niño adolescente y de la intolerancia. La siguiente. No es lo mismo. ¿Qué son las alergias? La alergia es cuando nuestro sistema inmune, el sistema que está diseñado para luchar contra las infecciones, los enemigos que se quieren meter a mi cuerpo, interpreta que un alimento es un invasor. Podría ser maní, puede ser huevo. Entonces,
entra en mi cuerpo y no lo identifica como un nutriente, lo identifica como un enemigo. Eso genera una reacción inmune que le llamamos alergia a los alimentos. Estas reacciones, en general, pueden haber sido presentadas antes de carácter leve. Comió algo, se ronchó un poco, pero señorita, ya se le pasó. ¿Pero qué fue? No sé, capaz era el chisito, capaz el maní, capaz tal cosa, tomó esto o aquello. Tenemos que averiguar qué pasa. Estas reacciones alérgicas pueden ser leves y después pueden ser intensas. No podemos graduar esto. Por eso, cualquier persona que tiene una alergia a alimentos tiene que informar y evitar el uso de estos alimentos. Y de ser necesario cargar con ellos un medicamento que se llama epinefrina o adrenalina para casos de emergencia. La alergia es una reacción anormal de nuestro sistema inmune a ciertos alimentos que es totalmente diferente a la intolerancia. La siguiente, las alergias las podemos clasificar en inmediatas, por inmunoglobulina E tipo mediata, tardías, que no son mediadas por inmunoglobulina A, E, puede ser la A, la IgG, puede ser mixta, una combinación, pero también puede ser causada por alimentos que son de uso común, leche, huevo, maní, nueces, pescado, soja, troya. Estos alimentos no todos producen alergia, pero acá hay una clasificación de los que más producen alergia. La siguiente. ¿Cuáles son los síntomas, signos de una alergia a medicamentos? No es fácil, pero voy a empezar por los más graves. Podría caerme mal algo y ser una alergia. Podría producirme ronchitas, granitos en los brazos, en la cara, en el cuello, en el abdomen. Podría ser. Lo grave es que la alergia produce una sustancia que se llama histamina. La histamina produce una reacción intensa. Esa reacción intensa se me cierra los bronquios, se me cierra la glotis, el cuello, donde pasa el aire. Tengo dificultad para respirar, tos, ronquera, opresión de garganta. Eso es grave, muy grave. Puede haber dolor abdominal, puede haber vómitos y diarrea, ojos hinchados, llorosos, urticaria y hinchazón en los ojos, en los labios, en la lengua, en diferente grado. Estos serían los signos más comunes. La siguiente. ¿Qué nos preocupa? Problemas de la piel, problemas respiratorios, problemas estomacales, problemas circulatorios. Y se puede ver que hay algunos alimentos, como la soja, el maní, que pueden producir reacciones muy intensas. Esta le llamamos los médicos anafilaxia. Eso sí es grave. La anafilaxia es terrible. Colapsa la presión arterial, le falta aire, no puede respirar. Entonces tenemos que aplicarle urgentemente ciertas medidas de atención. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las alergias en general, alergia a medicamentos, también alergia a medicamentos. La anafilaxia se va a distinguir porque va a sentir que le falta aire y siente que se muere. Sensación de muerte, mucho miedo, sudoración. Entonces ahí hay que ponerle epinefrina o adrenalina, estar capacitada para eso, llevarlo rápidamente a un servicio de salud que deberían estar preparados para esas urgencias. Si tienes personas alérgicas a tu entorno, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en el botiquín, tiene que haber epinefrina o adrenalina con la jeringa correspondiente. Nunca se sabe. La siguiente. Esto es totalmente diferente a la intolerancia. ¿Qué es la intolerancia? La intolerancia es totalmente diferente. El cuerpo no lo tolera. Por ejemplo, antes había ensaladas que se preparaban en casa y la gente que lo consumía le caía mal. No tiene que ver con las defensas, con el sistema inmunitario. Ocurre básicamente porque en el cuerpo humano no tienen alguna sustancia para digerir, para procesar ese alimento. Por ejemplo, si usted consume leche, consume partes que no lo puede procesar. Entonces la leche tiene una
azúcar que se llama lactosa, le falta la lactasa, entonces el déficit de lactosa produce problemas. Otros tienen gluten es un componente del trigo, entonces se sienten mal cuando consumen trigo o producto del trigo. Eh, Esos son básicamente la falta. Entonces, eh, contéstale, el, el, el tema de la intolerancia tiene grados, puede dar molestias desagradables, no pone tu vida en peligro, pero vas a tener acidez, agrura, gases, etcétera, etcétera, que hay que ver a qué. Por supuesto, si tengo un miembro de la familia o un alumno, la siguiente lámina, que tenga intolerancia, tengo que identificarlo y no consumirlo. Entonces, por ejemplo, si tiene intolerancia a la leche, deja de consumir lácteos, leche y no tiene problemas. Consume la leche o lácteos, tiene gases, acidez, molesta, no se siente bien. Bueno, entonces tiene que suprimirlo o tomar una pastilla con lactasa, que es lo que le falta, la enzima que destruye el azúcar de la lactosa. Hay intolerancia a aspectos de los huevos, al trigo, a frutas por la fructosa. Eso hay que llevarlo a un profesional y procesar, hacer el diagnóstico y tratamiento. No voy a entrar mucho detalle en la siguiente lámina, simplemente que es totalmente diferente a una intoxicación, a una infección, a una alergia. Es intolerancia. ¿Podemos vivir con una alergia? Por supuesto, podemos vivir. ¿Qué hacer? Evitar esos alimentos. Obviamente, si tengo alergia al maní, alergia estoy hablando, no voy a comer maní ni derivados de la maní. Entonces, los paquetes que compren dice producido con derivados del maní, por poner un ejemplo, o con lácteos. Entonces, alergia al lácteo. Entonces, cuando compre, vea la etiqueta. Lamentablemente, muchos no tienen ni etiqueta, sobre todo el sector informal. Alimentos que preparen en casa, tiene que ver que tener cuidado de no mezclarlo alimentos seguros. Lo mismo donde hizo los alimentos. Si molió el maní en un batán, en una licuadora, bueno, pues tiene que lavarla muy bien, porque cuando use de nuevo el batán o la licuadora con otro producto, quedan pedacitos de eso y puede producirle la alergia, activa la alergia. El problema son cuando alimentos son preparados en comedores externos, restaurantes. Entonces, quienes preparan alimentos tienen que saber que hay personas que tienen una determinada alergia y producir alimentos sin eso limpios. Y eso no es tan simple. La siguiente lámina. ¿Qué hacer frente a la intoxicación, alérgicas o intolerantes? ¿Qué podemos concluir? La siguiente, preparación, prevención y respuesta. Prepararnos. Entonces, la escuela que está recibiendo los alimentos debe conocer quiénes tienen y qué tipo de alergias presentan, qué tipo de intolerancia. La familia tiene que saber que este chico tiene intolerancia o alergia. Cuando vaya a otro lugar, a otra ciudad, a un campamento, viaja donde un familiar, tiene que saberlo y por escrito. Tengo que tener un plan. ¿Qué hago para evitar alimentos problemáticos? ¿Qué hago si tengo la reacción? ¿Dónde consigo asistencia médica? Todo eso preparo. Eso es planes de acción, preparación, respuesta que tiene que tener el personal. Rota el personal, tengo que periódicamente mantener informado. La siguiente, o sea, me preparo. No, el día que pasa y ahora qué hago. Llamen a un médico, llamen a los bomberos. No, señores, preparo. Consecuencias de estas personas que sufren de estos problemas. Ausentismo escolar, porque se enfermaron, porque tienen intolerancia, porque se sienten mal. Por supuesto, interrumpe educación y pueden perder importante conocimiento y no es bueno para la pobreza. Deterioro del rendimiento académico, sufren dolores, sufren cólicos, se sienten mal, no duermen bien, consecuencias a largo plazo, afectaciones de diversos tipos a su salud, al bienestar, sobre todo su calidad de vida más adelante en la adultez. La siguiente, por favor. Tenemos que trabajar para implementar medidas que ayuden a prevenir.
ayúdame a prevenir. Selección cuidadosa de alimentos. Frescos, seguros, de proveedores confiables. Evitar la contaminación, a todo dar, evitar la contaminación. La manipulación, el almacenamiento, ¿dónde se guarda todo esto? Protocolo de almacenamiento, manipulación, que sean lugares seguros, que ahí no haya insecticidas, venenos, productos que pueden caerse, derramarse, quebrarse. Alguien se puede equivocar. No, donde guardan productos de limpieza, en el campo, venenos, etcétera, etcétera. Almacenamiento y manipulación limpia, totalmente higiene. Identificar quiénes son alérgicos, quiénes son intolerantes. Los padres tienen que informar. Los que trabajamos en este campo no somos adivinos. Entonces el padre tiene que, y la escuela puede preguntar por escrito, diga si tiene alguna intolerancia o tiene alergias. No tiene, diga que no tiene. Entonces estar seguros que no tiene y guardarlo en un archivo donde tengan este tipo de asuntos. Si tiene alguna alergia, alguna intolerancia, ¿qué grado? ¿Cómo manejo esto? Prepararnos. Dar información clara sobre los menús y si se puede hasta los posibles alergenos. Si yo sé que hay alérgica al huevo y este menú tiene huevos, por decirte es una tortilla, una torreja, donde yo bato un huevo, advertir, tiene huevo, advertir, tiene tal tipo de aceite, advertir, tiene tales menestras, tiene pescado, mariscos, por si alguien tiene alergias o intolerancias, tiene leche o derivados de la leche. Capacitar al personal, cocineros, manipuladores, ayudantes, todos tienen que conocer sobre seguridad de los alimentos, síntomas de intoxicación, alergias, intolerancias y los procedimientos correspondientes en caso de emergencia, en caso de urgencia. La siguiente. Bueno, muchas gracias por su atención y pasamos a la ronda de preguntas a cargo de los organizadores. Muy amables. Hola. Muchas gracias, doctor, por el desarrollo de estos temas tan trascendentales que en realidad nos generan muchas inquietudes, muchas dudas, pero que ahora ya tenemos información más confiable para poder evitar estas enfermedades transmitidas por alimentos y también estas alergias alimentarias. Ya sabemos cómo prevenirlas, ¿no? Y es muy importante porque también forma parte de estar adecuadamente alimentados, sobre todo si hablamos de nuestras hijas, de nuestros hijos y nosotros en general de todos nuestros niños usuarios del programa. Así es que reafirmamos una vez más nuestro compromiso con esta alimentación, con un servicio alimentario seguro, oportuno, adecuado y de calidad. Y para quienes recién se han incorporado durante la transmisión a este importante webinario, vamos a compartirles nuevamente este video que reafirma la continuidad del servicio alimentario escolar. A través del Decreto Supremo 006-2025, MIDIS, se ha dispuesto la extinción del programa Guasimicuna. Sin embargo, el servicio de alimentación escolar no se detiene. Seguimos trabajando en todo el país para garantizar que nuestros usuarios continúen recibiendo alimentos de manera oportuna y segura. Además, estamos reforzando la supervisión en instituciones educativas, almacenes y plantas de proveedores para verificar que se cumpla con los estándares exigidos. Nuestro compromiso es claro: una alimentación segura, continua y de calidad para más de 4 millones de escolares a nivel nacional. Bien, así es que ya sabemos, el servicio alimentario no se detiene. Y tal como lo teníamos programado, vamos a continuar ahora con la absolución de las consultas. Es entendible que por la premura del tiempo no podemos responder cada una, pero las hemos agrupado de tal forma que podamos absolver la mayor cantidad de sus inquietudes y de sus consultas respecto a los temas desarrollados. Así es que los invitamos a quienes no lo han hecho, que también puedan realizarlos a través del chat de la plataforma Zoom, o quienes nos están siguiendo a través del Facebook oficial del programa, lo puedan escribir en los comentarios y nosotros tomaremos nota. Bien, entonces vamos a leer. Nos preguntaban, doctor, ¿qué significan las ETA?
¿Y qué recomendaría a los padres para poder prevenirlas? Entendemos estas enfermedades. Una segunda pregunta tenemos, ¿cómo prevenir una intoxicación alimentaria? Doctor, le cedo el uso de la palabra para poder responder. Bien, recordar que las principales causas de una enfermedad que se transmite por alimentos es presencia de gérmenes que nos enferman, toxinas de estos gérmenes o toxinas propiamente, y también venenos u otras sustancias tóxicas que se han incorporado en el proceso. Por ejemplo, si tengo un producto como, por decir, mayonesa. La mayonesa se hace con huevo, leche, se bate. Hay diferentes técnicas, pero no importa. Pero eso tiene que ser fresquito. No lo puedo estar dando después de horas o de días. Entonces ahí pueden entrar gérmenes y se reproducen porque hay condiciones, aceite y proteína del huevo que hacen que los gérmenes se reproduzcan. Tener mucho cuidado. Podría ser que yo bata una salsa, tipo huancaína, queso, colorantes, cebolla y otros más. Entonces allí, el momento de prepararlo, el cuchillo, el alimento, el envase, esté contaminado. Entonces, tengo buen queso, pero el envase ya lo contaminó. Lo dejo horas, se produce toxinas. O lo que es peor, ya ha pasado. En un balde, días antes, disolvieron un insecticida. Estás en el campo. Entonces alguien tiene un balde, disuelve, lo lavó, lo enjuagó y después ahí prepararon chicha, prepararon un refresco. Y por supuesto, el refresco quedan en las paredes del plástico del recipiente. Entonces, de ninguna manera utilizar recipiente que esté condicionado para veneno, para tóxicos, para después preparar alimentos. El envase, la tabla, el cuchillo, ¿qué estuvo cortando? Estuvieron matando animales, pelándole el pellejo, lo que fuere. Después le dan una lavadita y lo usan para picar lo que sea, cebolla, lo que sea, los alimentos. No. Los utensilios, los productos, entonces, ¿cómo puedo adquirirlos? ¿Cómo me intoxico? A través de esas rutas? ¿Cómo evitarlos? Higiene, cuidados, el que los alimentos no estén guardados, toda esta cadena de procesamiento. O sea, no solo es el alimento como insumo, es cómo se prepara, cómo se cocina, cómo se distribuye y cuán fresco lo recibes. De repente te lo dan, lo guardas en un recipiente y hora después lo comes, por cualquier razón. Entonces, en ese periodo puede haber estado contaminado y se reproducen bacterias. Eso es, en resumen, los riesgos de la intoxicación por alimentos. Prevención es básicamente higiene, higiene y más higiene. Muchas gracias, doctor, por estos alcances. Entre otras preguntas, también nos trasladan qué es la alergia alimentaria, si podríamos profundizar un poco más en el tema, cómo prevenirla y sobre todo qué pueden hacer nuestros participantes en su rol de padres y madres de familia. Ellos cómo pueden hacerlo desde casa, cómo pueden contribuir. Adelante, estimado. Bien, veo una pregunta que me pareció interesante, el manipular celulares. Hay estudios hechos en salas de atención médica. ¿Qué? No hay peor cosa, la más contaminada que los celulares. Hay muchos estudios. Ya ninguna, ¿no? La gente Porque va lo de al la baño fecha ya quedó. y manipula sus celulares. Se lava las manos, pero el celular ya lo había estado contaminado. Y después vuelve a mandar mensajes o revisar. Entonces, de ninguna manera. Si lo quieren limpiar un celular, tiene que con un paño con cloro, ¿ya? Evitar manipular. Los celulares son una importante, moderna forma de contaminación. Cuidado, no le damos importancia. En el ambiente médico hay muchas denuncias de enfermeras y médicos que están manipulando
celulares contaminados y después están haciendo un procedimiento médico y son fuente de contaminación, también en el mundo médico. ¿Qué hacer? Prevención. Ver qué aspectos del proceso tiene riesgos. Si tiene el niño alergias o intolerancias, comunicarlas, prepararse, avisar. La escuela tiene que tener un plan, conocer quiénes son, tener botiquines con medicamentos y tener un plan de atención. No es lo mismo una intoxicación o una enfermedad de 3 o 4 niños que de 20 o 30. ¿Qué hago? Entonces, son pocos, la intensidad, tener preparación de cómo lo rehidrato oralmente. Eso se enseña, no es nada del otro mundo, pero hay que aprenderlo, hay que prepararse. Entonces, estos son los elementos: higiene, la cadena, tener la seguridad de identificar a los de más riesgo que tengan esa susceptibilidad correspondiente. Los niños pueden ser más susceptibles, los más pequeños, tener mucho más cuidado con ellos con lo que los más grandes. También elementos que chupan, que agarran, que otros pueden hacer. El tema es que si tienes dudas, ese niño tiene que ser evaluado por un médico. Y ahí ver si es una alergia, una intolerancia, una intoxicación, y proceder de acuerdo a ello. Bien, muy importante estos alcances y sobre todo recordemos, las alergias alimentarias se pueden prevenir. Lo importante es que estemos atentos y también que podamos informar a los docentes sobre algunas alergias que le puedan causar determinados alimentos a nuestros hijos, así como a qué alimentos pueden ser intolerantes. Y ahora que tenemos más clara la información, ya sabemos los conceptos, cuándo es una intolerancia, cuándo es una intoxicación, cuándo es una alergia. Informémonos también nosotros para poder actuar oportunamente. Ahora sí. Gracias por estos importantes alcances, doctor. Y como lo ha mencionado, resaltando siempre que las alergias pueden prevenirse, estas alergias alimentarias pueden prevenirse. Lo importante es que todos estemos atentos. Y además que informemos a los docentes sobre qué alimentos le pueden causar alergia a nuestros hijos, a qué alimentos también pueden ser intolerantes. Ahora que ya lo tenemos más claro, qué es una intolerancia, una alergia, una intoxicación, informémonos, preguntemos y compartamos esta importante información que, como lo venimos mencionando, es un trabajo conjunto de nosotros, nuestra responsabilidad como programa, de ustedes como padres de familia, de la comunidad educativa en general. Entonces, todos juntos estamos en este arduo trabajo de velar por la adecuada alimentación de nuestros niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Doctor, le voy a ceder nuevamente el uso de la palabra para su reflexión final. Mire, el tema de parte de los alimentos son sus empaques. Si está enlatado, revisar la etiqueta y su fecha de caducidad. También puede hacer otro tipo de alimentos, lácteos, que tendría que ver ese tema, ¿no? El otro punto, me preguntan si las intoxicaciones de Piura, ¿qué pasó? No lo sé, no. Yo estoy en el Ministerio de Salud viendo diferentes temas, pero no he estado viendo, no lo puedo identificar, pero el tema de las alergias no es fácil su diagnóstico, requiere un profesional, hacerle pruebas, hay pruebas subcutáneas, hay alergistas, tendría que buscar un profesional competente, que los hay, pero no en todas partes, no en todo el rincón, pero digamos identificar. Pero no es difícil si usted come un determinado plato de comida y le cae mal, a lo demás no les cae mal, sospechar que algo tiene que a esa persona le está cayendo mal. Entonces, podría ser lácteos, por ejemplo, le da gases, etcétera, etcétera, podría haber un problema de ahí. Pero no es fácil. No, yo lo quiero explicar algo muy general, no puedo dedicarle mucho tiempo a cada intolerancia, cómo hacer el diagnóstico, qué hacer, no son las circunstancias que me puedo. Pero hay otros productos, como ahí pregunta, por ejemplo, el charqui. ¿Qué es el charqui? Carne deshidratada, seca, salada.
¿Puede tener mal olor? Sí, puede tener mal olor, puede tener mal olor. Pero eso no indica que si no tiene mal olor esté perfecto y si tiene mal olor esté pésimo. No. Desde los incas tenemos chuño, charqui, etcétera, etcétera. Muy antiguo, conservación de los alimentos de diferente forma. Entonces hay que rehidratarlos. Si hay duda, preguntar. Tiene que estar rehidratado y cocinado, no puede estar crudo. Cuidado. Entonces, por supuesto, hay alimentos que los niños va a ser más fácil que no lo tolere. Bueno, buscar con el organizador de la comida qué alimentos son más fáciles. Los niños no siempre es fácil darles de comer, depende de la edad, menos de 1 año, menos de 2 años, menos de 3 años, menos de 3 a 5, etcétera, etcétera. Entonces, cada grupo, y hay personas con más susceptibilidad que les cae mal, o salen de una enfermedad. Entonces, no podemos generalizar, ni todo está mal, ni todo está bien. Por supuesto, si tengo un alimento vencido, no debe utilizarse, por lo menos con niños en riesgo, pero tengamos cuidado. Por ejemplo, para preparar el queso, es un cuajo de la leche, pero hay que procesarlo. Se cortó la leche, la boto, no necesariamente, puedo preparar queso, quesillo, requesón, cocinado, pero alguien que sepa. Entonces, pero no lo puede dar crudo. Si tiene fecha de vencimiento y ya caducó, no lo debe usar de esa forma. Tendrá que cocinarse, tendrá que demostrarse que está viable. Esto es importantísimo. Por eso no tendría, ¿para qué tiene fecha de vencimiento? Si nunca va a vencer. No, pues, ¿no? Ahora, yo entiendo cuando venció ayer, bueno, un día más, un día menos. Tener cuidado, olerlo, verlo. Las infecciones no lo da la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento significa que ese envase, ¿no? Tiene un periodo de seguridad. Entonces, pero tiene que entrar un contaminante. O sea, el hecho de que pasó el vencimiento no significa que al día siguiente es un veneno. Entonces, si queremos envenenar a alguien, le damos un producto vencido. No lo vamos a envenenar. No es así. Acá no hay magia. Los productos tienen sustancias de protección, periodos de seguridad, y sobre esa base se crea, y no estamos hablando, no es lo mismo un paquete de menestras que están totalmente secas, no es lo mismo leche o lácteos, un yogur, no es lo mismo la mantequilla, que es una grasa, no es lo mismo una mayonesa o una salsa, entonces donde hay otros riesgos y otra preparación. Por eso las autoridades sanitarias estudian todo esto y hacen la supervisión. Ante la duda, abstente. Si yo tengo temor, o huele mal, tiene un mal color, tiene un mal sabor, yo sé el sabor normal, este está normal, no lo dé. Por más que le reclame a alguien. ¿Por qué? Porque hay el riesgo de una contaminación. ¿Algo pasó? Hay errores también. Errores de etiquetado, errores de producción, fabricación. Acaba de haber un horror con un suero que se ponía con exceso de cloruro de sodio en la avena, en un lugar bien organizado. Entonces hay fallas humanas. Entonces yo tengo la duda, no lo des. Pero es diferente, repito, un producto que tengo que cocinar con un producto que lo consumo directamente. Entonces, y eso pasa a veces con las latas de atún, ese pescado no. Pero si yo conozco el pescado y ahora tiene un color raro, un olor raro, pregunto. Y ante la duda, me abstengo. La alimentación es un balance entre nutrientes de proteínas, fibras, carbohidratos, grasas, micronutrientes. Entonces, ese es el balance que busca que tu niño y la persona coma adecuadamente. Algún elemento puede estar dañado o contaminado, o que tú eres intolerante o eres alérgico. Por supuesto, si le doy alimentación más o menos en el mismo menú a 10.000 personas, imagínense que el 1% tenga algún problema. Tengo en 10.000, ¿cuántos son? El 10% es 1.000, el 1% es 100, o sea, va a tener 100 problemas. 99% no tengo problema, 1% tengo problema, algo puedo tener, claro. Entonces tengo que estar atento, pero que sea leve, que no sea grave y que tenga rapidez de reacción. No se trata de buscar culpables, se trata de proteger
a los beneficiarios. Ya las autoridades, los responsables harán las investigaciones y todo. Mi tarea es cómo lo prevemos, cómo lo reducimos, cómo lo manejamos para que haya la mayor seguridad y el menor daño posible. Es importante que todo el grupo, los maestros, los padres, los trabajadores, los que están en el programa dentro y fuera, los usuarios, estén atentos y vigilantes, que se haga todo limpio, higiénico, con buenas prácticas, bien hecho, en buenas condiciones, que se guarde y se distribuye adecuadamente. Es lo que puedo resumir. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Azpilicueta, y a través de su persona al equipo del Ministerio de Salud, con quienes venimos trabajando coordinadamente en pro de los niños usuarios del programa. De igual manera, queremos agradecer a las más de 600 personas que se han conectado a través de nuestras redes, desde Ancash, desde Ica, Pasco, Piura, Ayacucho, San Martín, diferentes regiones de nuestro país. Eso demuestra el interés que hay y la preocupación por la alimentación saludable de nuestros niños. Por eso también queremos invitarlos, por favor, estar atentos a través de nuestras redes sociales. La próxima fecha tenemos el siguiente webinario el 6 de mayo, así es que estemos atentos. A la misma hora vamos a estar promocionándolo a través de Facebook, a través de YouTube, con el tema Una alimentación saludable desde casa. De igual manera, precisamos a los participantes que quieran ver nuevamente este webinario o poder compartirlo con la familia, los amigos, con la comunidad educativa, pueden hacerlo a través del canal oficial de YouTube del programa, asimismo a través del Facebook oficial. Ahí va a quedar grabada esta sesión. Bien, estamos compartiendo también a través del chat de la plataforma Zoom una breve encuesta a través de la cual ustedes nos pueden comentar qué otros temas son de su interés para nosotros poder abordarlo en las siguientes sesiones. Dicho esto, de esta manera, nuevamente agradeciendo su participación y felicitando sobre todo esta participación y preocupación por nuestros niños, damos por concluido el webinario Comer Seguro para prevenir enfermedades en los niños y adolescentes en edad escolar. Nos despedimos, muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad y cerramos esta sesión con el video del arroz fortificado. Muy buenas tardes. El arroz es parte de nuestra historia, de nuestras mesas y tradiciones. Pero hoy tenemos un arroz que va mucho más allá en el sabor, el arroz fortificado. El arroz fortificado es un alimento enriquecido con micronutrientes esenciales, como hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas A, D y B12. Estos granos especiales se mezclan con el arroz común. El arroz fortificado no necesita un lavado previo y se cocina con la misma forma que el de arroz tradicional, sin cambiar el sabor ni la textura. Además, contribuye al desarrollo físico y cognitivo, mejorando la concentración y el rendimiento escolar en los niños. Así que ya sabes, mamita, no sientas temor. El arroz fortificado nutre y da energía a tus niños para que crezcan sanos y fuertes.